Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Maru. Buenas tardes. Nos vamos Hola, sumando. Ya está grabando. Hola. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Maru. ¿Me escuchás, Maru? ¿Se escucha? Perfecto. Se escucha bien. Qué bien. Yo los escucho a todos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Se escucha perfecto. Qué bueno. A ver. Bueno, estoy admitiendo. Hay varios ya en sala. Hola, Bueno, Tito. qué bueno. Hola, buenas noches. Hola, Tito. Hola, Hola, Mara. ¿qué tal, Tito? Buenas noches. Guillermo. Hola. Guillermo. Hola. ¿Qué tal, Jorge Langana de Bariloche? No sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí, sí. Tardes. Hay que ver. Está lloviendo, ¿eh? Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Qué alegría verte. Igualmente. ¿Cómo anda todo? Todo bien, gracias. ¿Se escucha? Aguardamos. Sí, aguardamos unos minutos Hola, Maru. esperando que se conecten los participantes y en un ratito ya te doy el pase, Tito, para la presentación. Tito está sin imagen, me parece. Si les parece bien, aguardamos 2 minutos más, 19:05, con 5 minutos de tolerancia para dar inicio al segundo encuentro. Somos muchos los puntuales, pero bueno, es un horario que nos estamos acomodando todos. Tito está sin imagen y sin sonido, me parece. Ahí volvió, Tito. Yo lo veo bien. Ah, sin Ahí sonido. está, ahí está. Está Pero está silenciado. Está silenciado. Sí, sí. Hola, compañeros. Hola. ¿Qué tal, Estela? Hola. Hola, Estela. Hola. Hola, Anchu, ¿qué tal? ¿cómo te va? Hola. ¿Tito, escuchás? ¿Escuchás, Tito? No, parece que no. Tito, estás silenciado. Yo te puse reiniciar audio, pero lo tenés que aceptar. Y si no, vos mismo podés desmutearte. En este momento estás muteado. Perfecto, señor. ¿A dónde nos vamos? ¡Ay, qué manía! Ah, el día de lectura, por supuesto, que presidente. Manía. Quiero hacer un comentario sobre El video está perfecto, pero necesitamos que te desmutees para la presentación. Voy a ver si lo ayudo. Bueno. O si no, se puede conectar con tu celu también. Sí, pero Por espera. cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, cumplo con mi promesa. 19:05. Somos 27 participantes. Me parece que es un número con el que podemos comenzar y después en todo caso se van sumando los otros inscriptos a esta segunda charla. Les recuerdo que este encuentro está siendo grabado, después va a ser compartido en los canales del instituto, por lo tanto la presencia de ustedes es considerada como un ok a que pueda ser utilizada su imagen en difusión pública. Hoy nos encontramos en este segundo momento de intercambio.
con Guillermo Robledo, que va a charlar sobre el movimiento nacional de los por jubilarse dignamente, un tema súper interesante. Ahora voy a guardar que Tito pueda desmutearse para hacer la presentación oficial, porque como saben, yo solamente estoy en la parte del soporte técnico. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por estar. Es una alegría porque veo muchas caras Gracias. que estuvieron en el primer Claro. encuentro también. A ver si me puedo ayudar desde acá. ¿Querés que le mande un mensajito de teléfono? Sí, o yo sugiero que se conecte desde el de Mara, que está Mara podría. con todo abierto, con su micrófono funcionando. Claro. Como tienen dos dispositivos en la casa, puede ser una opción. Sí. Tito, ¿no te podés desmutear? Es más, ahora lo veo hasta fijo. No, ahora se movió, Ahí se pero mueve. Sí. Puede ser esa alternativa. Mara, si no, acercale tu celu aunque sea para el arranque. A veces pasa que se traba. Yo igualmente estoy tratando de desmutearlo desde acá, pero es como que lo desmuteo y se muteó. Qué raro que no puedas desde ahí, ¿no? En realidad sí, pero es como que yo aprieto y pongo reiniciar audio, pero como Sí. él tiene que aceptar que yo le esté pidiendo, hay algo ahí que Lo que no... Él no lo está, no lo está viendo en el, como que se tildó la computadora en otro programa y no puede abrirlo, así que se va a conectar por el teléfono. Sí, o acercarle el tuyo y mientras vamos charlando. Reconectado, ¿no? Estamos bien, bien. porque funciona mejor el Zoom desde la computadora que desde el teléfono. Ahí lo admití en su otro dispositivo, así que en un ratito ya va a estar con nosotros, Tito. Lo van a ver en dos lugares. Por ahí, Tito, si no vas a usar la compu, podrías apagarla. O desconectarte de ahí, por tu ancho de banda. Vale. Bien. ¿Cómo está bien? Vale. No, está perfecto. Perfecto. Vale. Besito, chao, chao. Parecido, como que no. ¿Querés que vayamos presentando a algunos de los compañeros que están? Sí. Entonces, lo que ustedes digan. Bueno, ahí te digo los compañeros que yo reconozco, digamos, como es la primera vez que estoy con el Instituto de Bocha Plaza, no conozco a los integrantes del mismo, pero acá veo que hay varios compañeros y compañeras del Instituto Peronista, que nosotros formamos parte. Está Manuel, está Estela Casasola, está Sonia Tobal, de los que veo. Pero una de las presencias también muy interesante que está el doctor Marcelo Zabalaga, que es un amigo nuestro muy Ahí aparecí. Ah, perdón. Hola. muy Hola, querido. Maru. Hola, Maru. Ahí está, ahí Ahí apareció. está, Tito. Sí, tuve Hola, que... Tito. Hola, Guille. Hola, Maru. Hola a todos. Hola, Tito. Me falla la compu, así que apelé al celular.
Guillermo le estaba contando a qué compañeros y compañeras estaba viendo que se habían conectado. Comentaba que era la primera vez que participaba de una actividad del instituto, así que estábamos entrando en clima, poniéndonos un poco nombre y apellido acá de los que estamos compartiendo este momento. Bueno, estoy viendo a compañeros de Bariloche, compañeros de Necochea, pero quiero acelerar y arrancar para que Guillermo pueda expresarse con la soltura que él sabe hacerlo. Bueno, primero agradecerle a todos que estén presentes y después decirles que esta es la segunda actividad del Instituto Bocha Plaza en su cuarta temporada. Este es el cuarto año, segunda actividad, y hemos invitado a Guillermo Robledo. Guillermo Robledo es un militante con alta experiencia en la función pública, con alta experiencia en lo académico, es un pensador, además de un militante que tiene que ver con la causa nacional y popular, un economista reconocido en cuanto a su teorización de lo que hay que hacer o no en nuestro querido país y en el resto de América. Guillermo también tiene una afinidad ideológica, incluso personal, con el Papa Francisco, por lo tanto, también sus lineamientos de confrontar con el sistema actual que está en retroceso, él tiene posición tomada. Forma parte del Observatorio de la Riqueza Padre Arrue, forma parte del cual también formo parte yo del Peronismo de Inteligencia Artificial, una agrupación que está funcionando más que bien en cuanto a la actividad política, y por último también forma parte y es fundador del Instituto Peronista, que ya tiene una federalización muy importante en el resto del país. Así que yo los voy a dejar con ustedes. El tema específico lo va a explicar el mismo Guillermo, porque es el que le dio un toque especial a la reunión de hoy con su pensamiento. Guille, es todo tuyo, y gracias a vos por venir también. No, bueno, muchas gracias, Tito, muchas gracias a todos los compañeros. Bueno, Tito Plaza, por hoy para algunos compañeros que están presentes acá, es un viejo luchador de nuestra historia dentro del peronismo, resistencia en la dictadura y también en la lucha de los derechos humanos. Su hermano es un desaparecido que lleva el título el nombre del instituto que él impulsa con estas jornadas, Bocha Plaza. Para mí es un honor realmente poder hablar desde ese apellido, que por ahí para los compañeros que no lo conocen del todo la historia del Bocha Plaza, es un compañero también familiar de un importante monseñor de la Iglesia Argentina que avaló a la dictadura, ¿no? Y él con su apellido fue un hombre que interpeló familiarmente esa tradición. Así que para nosotros es un honor poder hablar desde acá en un tema que, como bien dijo Tito, para el pensamiento de Francisco, que siempre dice que el problema de los jubilados y los niños son centrales en su pensamiento, hacernos el honor en el nombre de Bocha Plaza nos parece también una gran forma de reivindicar y también mantener viva la coherencia de lucha de ese apellido. Yo estaba diciendo recién que están varias compañeras y compañeros del Instituto Peronista, y también veo con mucho realmente un honor que nos está acompañando Marcelo Zabalaga, un compañero que fue el presidente del Banco Central de Bolivia durante el gran periodo de la gestión de Evo Morales. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un honor que estés con nosotros acá, porque si hay alguien versado, digamos, en lo que es una política financiera soberana en un país y en la ejecución, no solamente en la teoría, ha sido Marcelo, junto con todo lo que fue el fenómeno del movimiento al socialismo de Evo, ¿no? Y con él hicimos reuniones muy importantes antes de que se diera el golpe en Bolivia y antes de que ganáramos las elecciones acá en la Argentina, para ver si esas políticas se transmitían a la nueva gestión de nuestro gobierno. Lamentablemente después sabemos lo que pasó en Bolivia, pero seguimos nosotros trabajando fuerte para que la militancia
para que aquellos que necesitan, que no tienen Hay poder, alguien que Hola, hola. Sí. con respecto a los Así que un honor que esté Marcelo acá con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Y me siento parte de la patria latinoamericana, es por eso que me atrevo a participar en este coloquio. Bueno, y ya que es el primero que hacemos en un Zoom, te comprometo para alguno después en el Instituto Peronista, porque si no los compañeros del Instituto Peronista van a decir que se van a poner celosos, ¿viste? Aunque no sabía que ibas a estar acá. Te agradezco mucho que hayas respondido al WhatsApp que te mandé. Bueno, yendo al tema específico, nosotros, la realidad argentina, en general hay una dinámica muy crítica con el tema de la situación de los que se jubilan. Digamos, la proyección que tenemos nosotros hechas es que el 90% de los argentinos se va a ir jubilando en los próximos años con la jubilación mínima. La jubilación mínima es una jubilación que hoy está en los 15.000 pesos, o sea, en los unos $130 más o menos de bolsillo. En general, esa situación es adjudicada a alguna serie de falacias, digamos, comunicacionales e instrumentaciones institucionales en torno a cuál es el origen de esas jubilaciones tan bajas. Digamos, después de que el pueblo trabaja durante 40, 45 años, nos encontramos todos con un esquema de jubilaciones absolutamente, realmente por abajo del nivel de la canasta básica de subsistencia. Situación que se ha agravado muchísimo durante el gobierno de Macri. Digamos, durante el gobierno de Cristina y Néstor, esa situación mejoró, pero es una situación de arrastre que viene antes del gobierno de Néstor y Cristina, y que la política de Macri terminó de agudizar y de destruir. En general, esas falacias, que son falacias no solamente comunicacionales, sino institucionales, están ancladas en un concepto que es que el problema es que hay muy pocos aportantes hoy por jubilado. O sea, esa es la campaña permanente, que incluso está interiorizado ese concepto que es falaz dentro de muchos de los militantes o funcionarios de nuestro gobierno, o incluso de planteos académicos de nuestro gobierno. O sea, se plantea que es un problema, que hay muchos trabajadores en negro y que por eso no hay los suficientes aportes, y por eso es el problema del sistema previsional argentino. Nosotros creemos, y lo vamos a decir en este Zoom por primera vez, que ese no es el origen del problema. El problema está en que en la inflación acumulada a lo largo de toda la vida de un aportante, que empieza a los 18 años y termina a los 60, 65, donde la inflación de la Argentina, que es la más alta del mundo para un periodo de 45 años, hace que cada uno de los aportes que hemos hecho mensualmente automáticamente se evaporan. Digamos, la inflación se come los aportes mensuales que hacemos todos los trabajadores a lo largo de nuestra vida laboral. Y ese es el origen del problema. O sea, no es un problema de proporciones como se plantea, entre trabajadores que aportan, trabajadores en negros y jubilados, sino que los aportes de capital que hemos hecho todos los argentinos a lo largo de nuestros 40 años, la inflación se los devoró. Y eso es un problema, ese es el problema central para nosotros que hay que empezar a instalar, porque eso hace que cuando uno se jubila, como ya lo dije, se jubila con la mínima, una jubilación de miseria. Eso hace que mucha gente no se quiera jubilar y quiere seguir trabajando, sigue trabajando en negro, bueno, todo lo que ya sabemos las consecuencias de una situación de esas características, pero donde el problema de la inflación ha hecho, les voy a dar algunos datos, digamos, que hemos acumulado, digamos, desde el momento que empieza este fenómeno
así tremendo de la inflación en Argentina, que es en el año 75, y no, ha subido, bajado, pero en el acumulado de casi 45 años ha tenido, digamos, un 2.500% de inflación en la primera década, un 1.200% en la segunda, un 270% y un 700%. Ahora bien, a esa anomalía institucional se suma otra, que también es una falacia mucho más grave, que es el problema de la forma de medir el INDEC, la inflación acumulada. Nosotros, para tirar estos datos bien largos en el tiempo, hemos utilizado las fuentes, no sé si se ve ahí, se llega a ver, si no se los comento. Esto es un libro que compila las estadísticas de la Argentina de 200 años. Es de Orlando Ferreres. Orlando Ferreres es una de las consultoras del establishment en la Argentina y está basado en 337 fuentes de compilación de información pública, privada, del Fondo Monetario y del Banco Central. En estas series históricas, que abarca todo tipo de información, y ya le digo, su nombre, el establishment, es la única compilación seria que hay en la Argentina de una serie tan larga de 200 años. Y es lo que nos ha permitido afirmar y demostrar con datos, no lo voy a hacer acá porque es muy aburrido, pero podemos después avanzar, llegar a las siguientes conclusiones sobre este aspecto que decía del INDEC, como uno de los factores centrales en la pérdida en la licuación y en la evaporización de los valores que aportamos todos los meses los argentinos. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 20 años, o sea, el 2000, el dólar ha tenido una devaluación en Argentina del 10.000%. Los precios monopólicos que están en este anuario, o sea, de los factores de formación de poder y de la inflación real, llegan al 6.700% anual. Anual no, acumulado en estos 20 años. Y la información del INDEC para ese periodo es apenas 1.700%. O sea, fíjense que la realidad de la inflación del INDEC en la Argentina es una estafa a todos los mecanismos de ajuste que hay, no solamente, obviamente, en los salarios, y atrás de eso en la recaudación previsional. Porque el INDEC ha reflejado nada más que el 37% de la inflación real que hemos tenido en los últimos 20 años. Y si voy para atrás, la tendencia se agudiza. O sea, el INDEC es un mecanismo que está diseñado para, incluso el último gran diseño lo hizo Macri, cuando produjo los primeros 8 meses de su gobierno, un apagón estadístico, por ahí algunos se han olvidado, pero nosotros no, donde con la excusa de que el INDEC de Moreno, recuerdan, tenía algunas falacias, ellos rediseñaron un sistema estadístico junto con el Fondo Monetario que le permitió, en el periodo de Macri, hacer que haya una inflación de 300% por el INDEC, cuando ningún precio dejó de subir el 600%. Fíjense, solamente en este periodo de los 4 años de Macri, como el cálculo de ajuste es el 50% de la inflación real y de la licuación de todas las acreencias que tenemos como pueblo para la caja, para el sistema previsional o incluso en las paritarias. Así que ese mecanismo del INDEC es uno de los problemas centrales que tenemos los argentinos, que viene acumulado, ya les digo, se perfeccionó muchísimo por una serie de políticas de Estado en el gobierno de Néstor Kirchner, pero el gobierno de Macri los terminó de destruir y ha hecho que esas dos falacias de los aportes se licúen a una velocidad de esas como las que he planteado. Y entonces, ese es un tema central, que nosotros, ¿por qué lo salimos a hablar ahora? Porque creemos, ustedes saben que la Argentina ha entrado ahora en un periodo de negociación con el Fondo Monetario Internacional, después de arreglar el tema de la deuda de los bonos privados, ahora viene un periodo de 5 meses de negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Y una de las cuestiones centrales que quieren, como siempre, el Fondo Monetario, es producir ajustes en las reformas laborales, en reformas previsionales, en cambiar, porque es uno de los principales, digamos, estimuladores de esta falacia de que el problema es la proporción entre jubilados y trabajadores. Y nosotros creemos que este planteo de un sinceramiento de las estadísticas históricas del INDEC tiene que ser un punto de lucha del pueblo argentino dentro de la negociación con el Fondo Monetario. O sea, esto que yo le digo así en síntesis, lo presento, está documentado, ya le digo, en la información que tiene el establishment, que es ese mamotreto que acabo de mostrar yo, que tiene casi 400 páginas. O sea que no pueden negar estos indicadores que yo le dije, de que el INDEC subestima todos los procesos de estadístico en la Argentina. Nos parece que es un punto muy importante para lograr el objetivo que planteamos de una jubilación justa o digna. Nosotros decimos más justa que digna, porque uno puede tener bajos ingresos, pero mantener una vida y una lucha digna. En cambio, si los ingresos han sido licuados de todo el sistema previsional argentino, merece un replanteo estadístico como el que estamos planteando, que se sincere a la luz de todos estos datos, sinceramiento que también le va a ayudar al movimiento obrero a sincerar el nivel de paritarias que necesita plantear, y creemos que es la gran oportunidad los próximos 5 meses. Obviamente no es un planteo que hoy esté en la agenda de lucha y no sé si lo tiene como punto el gobierno, pero nosotros en este primer Zoom se lo estamos proponiendo, que lo incorpore el sinceramiento. O sea, Cristina ganó con un libro que se llamaba Sinceramente. Y también dijo en una de sus presentaciones del libro en la campaña electoral, una frase que a mí me impactó muchísimo y me la trajo a Evita, cuando dijo, sin presupuesto no hay derechos. Me pareció una frase muy potente, análoga a la que dijo Evita, de que donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, creo que esta frase que dijo Cristina es más potente que aquella, porque decir que sin presupuesto no hay derechos significa que nosotros no vamos a poder aceptar un esquema de ajuste económico sobre el presupuesto nacional como el que puede venir a pretender el Fondo Monetario ahora en la Argentina. Y a su vez, ojalá podamos hacer encarnar esta idea de un sinceramiento de las estadísticas en la Argentina basados en esa hermosa frase y combativa frase que dijo Cristina en la campaña. Porque claramente no hay, sin presupuesto para los jubilados, las jubilaciones no van a ser nunca justas. Ni siquiera en el sistema de que todo el mundo dice, bueno, cobro la jubilación y después empiezo juicio, que todo el mundo lo hace, porque ha hecho aportes muy superiores a los que recibe después cuando se jubila. Bueno, la experiencia práctica demuestra que los juicios de los jubilados duran como mínimo entre 7 y 10 años, y la realidad es que terminan cobrando porque el sistema de ajuste judicial de la Argentina de valores tiene el mismo vicio que recién mencioné del INDEC, y entonces el jubilado que empezó el juicio termina cobrando el 10% del juicio que inició para actualizar los valores. O sea que perdemos desde los 18 años que empezamos a aportar hasta los 80, pongámosle de promedio, 78 de vida que tenemos los argentinos hoy. El sistema estadístico nos hace perder por todos lados. Entonces me parece que hay que instalarlo como un debate del campo nacional y popular en un gobierno como el nuestro. Es una herramienta muy poderosa para la negociación con el fondo, un sinceramiento en ese terreno. Y creemos que tiene un tema también que uno puede decir, bueno, ¿esto pasa en todo el mundo? No, no pasa en todo el mundo. Hay montones de indicadores que estamos acumulando para comparar la situación de Argentina con otros países o con otras tendencias, y no todos los jubilados del mundo, no sé, Marcelo ahora nos va a contar un poco después cómo es el sistema en Bolivia, pero yo le pongo el caso ideal, que es el de Noruega.
el caso de Noruega, este sistema funciona al revés, porque justamente tiene un banco central soberano y un fondo soberano noruego, que tiene como principio de administración la justicia intergeneracional. El Fondo Soberano Noruego, ningún político puede decidir gastar más del 6%, creo que es, del fondo acumulado. O sea, siempre hay que respetar el monto acumulado para las próximas generaciones. Nos parece que es un modelo muy interesante, que nosotros se lo estamos planteando al gobierno nacional. Alberto Fernández, el presidente, ha dicho que su modelo es Noruega y Finlandia. Bueno, el modelo noruego en lo financiero y en lo previsional es un modelo ejemplar que ha llevado al pueblo noruego a tener de $3.000 per cápita a $77.000 per cápita en 40 años, gestionado por el Banco Central, que es el dueño del Fondo Soberano que gestiona el sistema de pensiones con toda una serie de criterios y demás. Entonces, hay muchos ejemplos de eso. Cuando uno analiza, por ejemplo, el turismo mundial, hay 1.000 millones de turistas en el mundo. Las estadísticas dicen que el 70% de los turistas que andan por el mundo son jubilados. ¿Por qué? Porque evidentemente es una prueba mayor todavía que la de Noruega, de que distintos países del mundo han logrado tener un sistema jubilatorio donde el jubilado, a diferencia del de Argentina, que tiene una capacidad de no solamente sobrevivir, sino de disfrutar los últimos años de su vida, conociendo el mundo, bueno, todo lo que sabemos que implica hacer el turismo. Bueno, el caso de los jubilados argentinos es muy acotado porque los jubilados argentinos con 15.000 pesos, el 90% jubilándose con ese monto, obviamente no puede hacer ningún tipo de turismo. O sea, hay una asimetría que demuestra que hay muchísimos países, no solamente Noruega, que tienen un sistema de jubilación exitoso, digamos, ¿no? Que no genera este mecanismo. Obviamente son los países que no han tenido esas dimensiones de inflación acumulada a lo largo de 45 años que hemos tenido nosotros. Ahí nos parece que es el punto central, como una deuda estructural que tiene el sistema político argentino de resolver el problema de la inflación, que después se transforma, ya sabemos, en problema de dolarización, que todo el mundo va corriendo a comprar un dólar para protegerse de la inflación y con eso agudiza la crisis. Bueno, ya sabemos esa conducta, pero el origen del problema es este de la inflación. Y es la gran asimetría que tenemos con las inflaciones en el resto del mundo. En ningún lugar del país, del mundo, ha habido una tasa tan perseverante de inflación en la Argentina. Entonces, nos parece que ese punto de cómo matar la inflación en la Argentina tiene que ser otro punto de negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque no puede ser que seamos los únicos del mundo que no ha logrado controlar ese fenómeno. Algo está mal institucionalmente. No es un problema genético, ni cultural, ni que somos bimonetarios. Somos bimonetarios porque la institucionalidad no le da al poder del Estado la capacidad de domar la inflación y la dolarización. Justamente cuando estuvimos con Marcelo, allá en Bolivia, ellos nos explicaron muy bien cómo logró el Banco Central ganarle al mercado, acumulando reservas, bueno, con todo un montón de mecanismos, donde el Banco Central era más fuerte que el mercado. Bueno, nosotros acá tenemos la ecuación totalmente invertida. Y si no la resolvemos, el problema va a seguir. Entonces, creemos que esa oportunidad se presenta ahora, digamos, ¿no? en la negociación con el fondo. Fíjense, nosotros tenemos que va a haber, hay 9 millones de... ¿Quiénes son los que se van a jubilar con la mínima en la Argentina? Ese 90%. Hay 9 millones que hoy se sintetizan en la IFE, que son los de los planes sociales de contención, 9 millones de argentinos, que aportan vía su plan jubilación, pero esos van a jubilarse con la mínima. Hay 3 millones de empleados públicos que, como no tienen el 100% de su sueldo remunerado, tienen el 50% nada más, el otro 50% no hace aportes jubilatorios. También se van a jubilar con la mínima y son otros 3 millones de empleados municipales, gobernaciones y nacionales. En la actividad privada, ni hablar, porque ha bajado tanto el salario, que está hoy muy bajo y con mucha cuota en negro de sueldos, que también se van a jubilar con la mínima otros 3 millones de argentinos. Los monotributistas, ningún monotributista se va a poder jubilar con más que la mínima.
alguna categoría por ahí perdida, pero es tremendo. Y son 3 millones de monotributistas. Bueno, obviamente los desempleados, que hoy son 3 millones en la Argentina, y después hay una proyección demográfica en una década que Argentina va a tener 3 millones de crecimiento por década, venimos teniendo de población, y esa población va a entrar a estas categorías. Así se conforma este dato que decimos del 90% de población que se va a jubilar con la mínima. Y eso significa una gran baja de la demanda agregada. Tiene un impacto macroeconómico terrible, porque el consumo que tiene esa mayor cantidad de población, desde los 60 años hasta los 78, 80, es un consumo de subsistencia alimentaria y un poco de consumo de servicios con esos ingresos. Entonces tiene un impacto macroeconómico muy, muy negativo, no es solamente un tema de justicia. Guillermo, sí. Disculpame que te interrumpo simplemente para anunciar una cosita, porque ya estamos a 3 minutos de que la sesión esta se termine. Ajá. Así que les quería decir, recordarles y a la gente que se sumó, que nos volvemos a conectar un rato más, cliqueando en el mismo link al que Perfecto. ¿Ok? Usan el Bueno. mismo link y nos vemos otros 40 minutos luego. Bueno. Estamos a 3 minutos de que se corte, para que no sea intempestivo y no poder avisarles. Disculpa que te interrumpa. Perfecto. Quería agregar un punto de que este problema, en los últimos 40 años, se ha tratado de resolver aumentando los impuestos en cantidad y en alícuota. Por ejemplo, el IVA cuando nació estaba en el 13%, hoy está en el 28% de promedio. Las cargas sociales también se aumentaron un 100%. O sea, el Estado argentino ha tratado de frenar este fenómeno aumentando los impuestos y ha fracasado, porque el problema sigue. Entonces aquí hay que pensar otra cuestión, que bueno, que esa es un poquito más larga y la vamos a hacer después del Zoom, pero estamos diciendo, está agotada la instancia de aumentar impuestos y crear nuevos impuestos para resolver este problema que acabo de describir. Ya está al límite, o sea, no existía el impuesto a los cheques, no existía el impuesto al combustible, no existía el impuesto a las ganancias que hoy pagan los trabajadores, hace 30 años no existía. Entonces, esa mayor presión impositiva sobre la población no ha resuelto el problema, al contrario, lo ha complicado, porque no le puede ganar la carrera a la dinámica de la inflación. Esa es la estadística que surge acá claramente. Entonces, la clave para resolver esto es la concepción de la moneda que asumamos los argentinos y que negociemos con el Fondo Monetario, que nos autoricen, que no bombardeen, que no ataquen la concepción de una soberanía monetaria que inevitablemente vamos a tener que empezar a transitar. O sea, la moneda es un consenso. Entonces, ese consenso tenemos que pactar con el Fondo Monetario una forma creativa que nos permita recuperar la soberanía monetaria para resolver el problema de la inflación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros hemos presentado una propuesta al Banco Central, donde la emisión de la moneda tiene que ser pactada con los poderes monopólicos en una inflación del 5% anual durante los próximos 5 años. Obviamente significa un cambio de paradigma del Estado, donde retoma el control de la emisión de la moneda. Hoy el circuito vicioso de la emisión de la moneda en Argentina es: se emite moneda para financiar la inflación mensual, que después se convierte en dólares y se fuga. Por eso decimos que no es una emisión de moneda soberana. Nosotros estamos diciendo de que hay que emitir la moneda pactando con las empresas monopólicas, que son los formadores de la inflación, los formadores de precios, la inflación de estándar mundial. O sea, tiene que ser un pacto de que la Argentina tiene que ir a los estándares mundiales, que son de entre el 3 y el 5% de inflación, con un ejercicio muy directo del Estado sobre la fijación de precios. Y empresa que no acepte esa... Arranquemos, porque ya lo puse a grabar, así que si alguien se pierde algún pedacito, después lo conecta con el video. Ahí hay otros compañeros que también vi que estaban, Sarasúa, que está de ahí desde San Juan, un compañero de muchos años de lucha, desde San Juan.
Está el compañero Perea, que es de las empresas recuperadas también. Ya estamos ahí. Cuando vos me digas, ¿eh? Cuando vos quieras, ya estás para arrancar. Para continuar. Bueno. O sea que el planteo nuestro es básicamente que tratar de movilizar a este problema transversal que nos abarca toda la vida y a todos los argentinos y por arriba de todos los partidos, desde los 18 años hasta los 70, los 80, como decía recién, como un problema central. No es fácil que encarne porque no está instalado, o sea, todo el mundo tiene la falacia de que el problema es que hay mucho trabajo en negro. Vamos a tratar, empezamos a sembrarlo, y sería bueno que el gobierno del Frente de Todos inicie una serie de conferencias públicas de formación de conciencia, de debate sobre este problema del sistema previsional, que como parte de la negociación del fondo y de discusiones en los medios y demás, ¿no? Porque tenemos poco tiempo, o sea, si el Fondo Monetario logra imponer sus clásicas recetas en los próximos 5 meses de ajuste y demás, la situación va a ser muy complicada para la Argentina y va a ser complicada para la región, porque sabemos que el Fondo Monetario es un instrumento de Estados Unidos, que tiene un plan de, como ya lo conocemos, lamentablemente, de desestabilización en la región, pero creemos que la Argentina tiene recursos, si el movimiento obrero asume esta lucha, si los movimientos sociales, ustedes saben lo que son 9 millones cobrando, como ha sido ahora en la pandemia en la Argentina, de un día para el otro, 10.000 pesos, y bueno, puede ser que se aumente o no. Ahora, si esa fuerza se organiza en términos políticos en torno a estos debates y demás, yo creo que la Argentina tiene una fuerza social inmediata para que el Fondo Monetario tenga que aceptar las condiciones que nosotros decimos, no que ellos nos quieran imponer. Fíjense que la Argentina va camino este año de tener un superávit comercial de 18.000 millones de dólares. O sea, y no lo podemos hacer de ese capital porque no resolvemos el problema de la inflación. Entonces todo el mundo raja el dólar, más los que sabemos que se fugan porque el Banco Central no hace lo que tiene que hacer. Pero fíjense lo que sería una Argentina que se planteara soberanamente una planificación de la moneda hacia sectores estratégicos de la economía y demás. Bueno, hoy el gobierno anunció la creación de un banco de desarrollo, vamos a ver cómo lo plantea, es un paso importante, pero imagínense lo que sería, si junto a ese saldo comercial de 18.000 millones de dólares por año, que son 100.000 millones en 4 o 5 años, recuperamos una soberanía monetaria que sea un instrumento de matar la inflación. Significa también eso que un cambio, digamos, sobre todo del discurso de los funcionarios, y en realidad que encarnen los sectores sociales, porque también muchos funcionarios reproducen estas falacias que hemos estado diciendo. Y entonces ahí no se genera la calidad de la politización que estamos necesitando frente al Fondo Monetario. Puede parecer un poco utópico plantear pero es una cruzada antiinflacionaria, digamos, que cruza a toda la sociedad. Un planteo como este no es solamente un planteo de justicia, sino es una convocatoria, una cruzada contra el sistema inflacionario que tiene la Argentina, pero no solamente con medidas tácticas o cortas, sino estructurales, como la que estamos planteando en el Banco Central, y que por eso nosotros trabajamos con la inteligencia artificial, como dijo Tito, con el peronismo de la inteligencia artificial, porque desde ahí, desde la inteligencia artificial, se puede rápidamente domesticar la inflación porque se conocen los costos reales de los productos, cosa que hoy el Estado argentino no conoce, porque le falta una estructura de información, así como tiene un INDEC deformado, tiene una ausencia total de conocer los costos de producción y eso le impide definir políticas antiinflacionarias. Por eso trabajamos con la agrupación peronista para la inteligencia artificial como una agrupación política y programática para matar la inflación. Ese es el objetivo, no es un objetivo electoral. Entonces,
Bueno, esto creo que es, a grosso modo, el planteo novedoso, es una propuesta a todos los argentinos, sin distinción, es llamar a una cruzada épica. Puede parecer un poco imposible, pero la verdad es que la crisis mundial tiene una velocidad de cosas insólitas, la estamos viviendo, nadie pensaba que íbamos a estar en esta situación, de cosas imprevisibles, y que va a seguir por una serie de cuestiones estructurales que hemos hecho en otros documentos, y entonces eso va a crear las condiciones para que la Argentina también entre en un periodo de creatividad institucional, digamos, ¿no? que hasta ahora ha avanzado porque ha creado estos mecanismos de contención en la pandemia, como son el IFE y las ATP, o sea, la Argentina está pagando los sueldos de 3 millones de empresas privadas. Eso no tiene antecedentes en la Argentina, o sea que ya venimos avanzando en nuevos paradigmas del rol del Banco Central sobre la economía. Hay que dejar que eso se potencie, no hay que permitir que, digamos, que el Fondo Monetario vuelva a sus recetas de ajuste. En ese sentido es importante que el presidente haya dicho que el déficit fiscal del año que viene va a estar en el 4,5, no habló de superávit fiscal como siempre ha hablado el Fondo Monetario. Entonces me parece que tenemos que ser audaces en esa creatividad del Banco Central, que ha sido muy audaz en la pandemia, por eso hemos tenido tan buenos resultados. Si no hubiese sido muy crítico, hubiese estado en una situación muy, muy dramática, y creemos que están todas las condiciones. Y están las condiciones también, digamos, de que los discursos clásicos hoy no son presentables. Nadie puede sostener un debate público, no una imposición mediática como hacen con programas, sino un debate público sobre estos temas. Nadie puede decir, no, sí, saquemos el IFE y que se resuelva, saquemos... No, o sea, la Argentina estalla si deja de hacer lo que está haciendo el Banco Central hoy. No lo pueden hacer volver para atrás. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo ir para adelante en cantidad y en calidad sobre los factores de formación de precios. El argumento del problema de las jubilaciones es un problema que lo va a entender todos los argentinos porque lo vivimos todos los días. Dice, no hay nada más universal del problema del pueblo argentino que ese problema, entre los 18 y los 60 y después de los 60 a los 80. Entonces, nos parece que es una línea política interesante, que habría que convocarla a un gran debate en el Congreso y que abarca este sinceramiento que dije antes. Están las condiciones políticas, no hay que desaprovechar la oportunidad. Y desde luego en esto, como bien decía Tito Plaza, tenemos todo el respaldo para estos planteos del Papa Francisco, con el cual nosotros estamos en diálogo permanente. Lamentablemente la Iglesia argentina no ha todavía logrado seguirle el tren a los planteos del Papa, no lo ha transformado en política que trascienda la cuestión de la contención, a un debate de fondo sobre los problemas. No han transformado el discurso de Francisco, que el último discurso habló de la emisión. Dijo, ante esta situación, para salir mejores de la pandemia, la clave es que los estados puedan emitir. Lo dijo el Papa, o sea, lo dice el Papa, y eso nos da una cobertura política muy importante para hacer algo potente y creativo en la Argentina. Y finalmente una anécdota divertida, que la hemos hablado con él, cuando uno dice, bueno, pero este cambio de instituciones, se puede hacer, y mire, se puede hacer mucho. Uno no sabe pocos saben que el purgatorio, esa institución que tuvo la Iglesia durante muchos años, muchos siglos, no muchos años, existió cuando empezó el capitalismo. ¿Saben por qué? Porque cuando empezó el capitalismo no había Estado. Entonces no había forma de resolver los problemas de sucesión cuando se moría un padre. Entonces, para que no se pelearan entre los hijos por la sucesión, la Iglesia creó el purgatorio, como una instancia donde el padre iba al purgatorio y hasta que los herederos no se ponían de acuerdo, corría el riesgo de ir al infierno o ir al cielo. Aunque le parezca mentira, esto está cortó el audio de Guillermo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Yo te escuché perfecto todo el tiempo. No sé si alguien tuvo problemas con el audio. Es local, no es general.
Bien, entonces esta figura, que obviamente funcionó muy bien, y lo que hacía era la iglesia convocaba a los herederos a ponerse de acuerdo, se ponían de acuerdo, entonces el padre iba al cielo. Esa institución que creó la iglesia, que hoy obviamente no existe, funcionó durante 300 años en el surgimiento del capitalismo. Entonces fíjese como que las instituciones son consensos, y ahí estamos hablando de un consenso divino para 300 años nada más. ¿Con qué voy al ejemplo? Que las monedas son lo mismo. La moneda es un consenso de la sociedad. No necesita ningún sostén en divisas o para el mercado interno, ¿no? O en otro mecanismo de dólares o oro o plata. Eso es para el mercado internacional. Para el mercado interno es un consenso. Y nosotros los argentinos lo vivimos cuando fueron las monedas provinciales, el patacón y demás, que en un año tuvieron un consenso social que permitió evitar el estallido social, y no tenían otro respaldo que la producción que hacíamos en el conjunto. Entonces, lo que tenemos que entrar es también a discutir ese consenso de qué es una moneda y cuál es el respaldo que tiene que tener una moneda. El respaldo de una moneda lo da, hay un libro maravilloso de Che Guevara cuando se discute y pelea con la Unión Soviética, sobre el modelo económico monetario de la Unión Soviética, que le dice, no, el respaldo de la Unión Soviética está basado en el oro, ataba la moneda al oro. Y le decía, eso es un error, que lo va a hacer fracasar en el tiempo, cosa que pasó como sistema. Dice, porque la clave es la masa de producción que sean capaces de producir ustedes para tener el respaldo de una moneda. Eso lo decía el Che en esas polémicas. Y también lo decía el desarrollismo. En la Argentina, Frondizi decía lo mismo. Aldo Ferrer decía lo mismo. O sea, cuando Aldo Ferrer decía vivir con lo nuestro, estaba planteando exactamente que la moneda es un consenso interno que tiene que estar separado del problema del balance de pagos. Entonces, ese es otro debate que se viene también en la Argentina, que yo creo que lo está planteando bien Guzmán, cuando dice que hay que generar un mercado en pesos. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero eso es central, romper ese paradigma, esas falacias institucionales. Ahora, las falacias se rompen cuando hay acumulación de fuerzas. ¿Cuándo hay acumulación de fuerzas en el pueblo? Cuando algo lo une. Yo creo que el sistema de jubilarse con justicia, que hoy empezamos a transitar para que prendan todas las instancias, nos parece que es un sistema llamado a encarnarse en el 100% del pueblo argentino. Bueno, no quiero ser más largo, quedo a disposición de las preguntas, o si otro compañero quiere avanzar en la idea. En el chat fueron surgiendo algunas cosas, mientras vos charlabas. Algunas reflexiones, algunas preguntas. En la primera etapa, me acuerdo, porque ahora ya no lo tengo a mano, que una de los participantes decía, ¿y por qué de todo nos tiene que autorizar el FMI? Hay una apuesta, creo, en debate acerca del rol de los organismos internacionales y de la soberanía, ¿no? Sí, está claro que nosotros, depende de la masa crítica política que tengamos internamente en el país, no tenemos por qué tomar este camino vinculado al Fondo Monetario. Pero también es real que el Fondo Monetario maneja el establishment en la Argentina. O sea, no es que solamente maneja su poder financiero internacional, sino que en la Argentina, como te maneja todos los medios de comunicación, y te maneja calcule que en Argentina hoy tiene un 80% de su movimiento internacional vinculado a las empresas extranjeras, sería muy importante lograr de que como mínimo no moleste. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos planteando un banco central transformado en Banco de Desarrollo, como fue lo que hizo Evo Morales en Bolivia, o todos los demás casos, o Noruega. Y entonces, ¿qué estamos planteando? Ustedes recuerdan que hay 9.000 millones de dólares que el préstamo de Macri iba a entrar este año, y Alberto lo frenó. Bueno, uno de los puntos de negociación puede ser, mire, ese préstamo de 9.000 millones de dólares nosotros lo metemos para transformar al Banco Central en un banco de desarrollo a larguísimo plazo. No para que vengan, te doy los 9.000 millones de dólares, que es lo que hacen, porque
porque tenés pocas reservas en el Banco Central y se te va a disparar el dólar. Porque ellos, en realidad, hay dos fondos monetarios. Un fondo monetario legal, que es el que todos conocemos, y el Fondo Monetario 2, que es el Fondo Monetario de los paraísos fiscales, que son por donde te sacan el capital, o sea, te producen los golpes de mercado, te llevan los dólares, y después viene el Fondo Monetario y te presta lo que se llevaban los otros. Así funciona de cínico el sistema. ¿Con qué neutralizamos eso? Digamos, si nosotros hoy tuviéramos un movimiento popular, un movimiento obrero, un movimiento de los 9 millones de compañeros del IFE, los planes sociales, una clase media, unas academias. Las academias no están politizando la crisis, las universidades en estos terrenos. Con alta politización, entonces tendríamos una masa crítica para tomar la decisión, me parece a mí, sin consultarlos a ellos. Lo que yo planteo es como una táctica, que ojalá tuviéramos ese poder, que yo veo que no lo tenemos en la Argentina, y plantearle, bueno, miren, señores, nosotros, un poco cuando lo que hizo Néstor, cuando mandaba la frase los muertos no pagan. Si ustedes quieren que la Argentina no se convierta en un país ingobernable, déjennos la soberanía monetaria, no se intrometan. Si nosotros tomamos la decisión de controlar los capitales y que se deje de escapar la fuga de capitales, no salgan ustedes a sostener, como lo hacen, vía las embajadas y demás, al establishment con golpes de mercado. Bueno, ese es el problema que yo veo como una oportunidad. O sea, politizamos, ojalá, por ejemplo, el Partido Justicialista tendría que hacer un Congreso Nacional programático sobre este tema. Pero lo único que hace es una programación de sus elecciones y no discute un tema que es un tema nacional. ¿Qué pasaría si el Congreso Nacional Justicialista, dado que es el parte central del Frente de Todos, toma un congreso, hacen un congreso y decide en 10 días esta línea que hicimos nosotros, o mejor? Pero no lo hay. Entonces, como no se politiza el asunto, ellos siguen avanzando. Por eso es que nosotros decimos, nos gustaría el planteo de la pregunta, hagámoslo sin consultar. Bueno, ¿con qué fuerza? Claro. Un compañero acercaba una pregunta, más bien técnica, consulta, ¿por qué no se puede emitir moneda sin generar inflación? Estados Unidos emite su moneda sin permiso de nadie y nosotros no podemos porque la emisión monetaria incrementa un sistema inflacionario, creo que dice. Creo que está un poco respondida también a partir de la reflexión anterior, pero si querés puntualmente volver sobre la emisión. Claro, ahí viene el diagnóstico. Así como está este diagnóstico falso sobre las causas de la pérdida de las jubilaciones, está también el diagnóstico falso muy encarnado, incluso entre compañeros del Frente de Todos o de academia o gente del palo, digamos, gente de este lado, que tiene ese miedo, digamos, de que la emisión genere inflación. El otro día el presidente del Banco Central dijo, está demostrado de que hemos emitido como nunca y no generó inflación. O sea, empieza a derribarse ese mito. Por otro lado, en el mundo se emite muchísimas veces más que en la Argentina y hay deflación, no hay inflación. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué eso no se debate en la televisión? O sea, un debate político tendría que estar planteando eso, esa comparación. Miren lo que ha emitido ahora Estados Unidos, y aparte ya proyectan que van a emitir toda la década los informes de la Comunidad Europea, de la República Popular China, de Rusia, de Estados Unidos, dicen que van a seguir emitiendo toda la década. Y sin embargo están en deflación, no en inflación. Entonces, ¿por qué los argentinos estamos al revés de ese asunto? Nosotros creemos porque el Estado no hace lo que tiene que hacer. Le pone, como le ponen estos bancos centrales del mundo que emiten esa moneda, emiten y ponen condiciones a los poderes para que no haya inflación. Nosotros no lo hacemos, emitimos y dejamos que los monopolios agarren esa plata y la transformen en inflación. Y encima nos convencen, vía su medio de comunicación, porque son de ellos, de que la causa de la inflación no son ellos, sino es el Estado que emitió. Ahí está el problema comunicacional grave, ¿no? Sí, hay una cuestión pedagógica, ¿no? Ahí hay un tema también de comunicación del gobierno, de tratar de generar esta transposición didáctica para que estos temas técnicos sean comprendidos por la ciudadanía. Es tan técnico y estos mitos están tan
enraizados en nosotros que generan muchos temores. Entonces, a veces es una cuestión más, te diría, de didáctica y de pedagogía, de encontrar el modo de poder desmitificar, utilizando un término asociado, y empezar a comprender nuestra propia economía con nuestras variables y nuestra cultura. Me parece que hay mucho impuesto y hay mucho discurso repetido y poco puesto en debate y a discusión, una posibilidad de cuestionar críticamente todos estos saberes que, ya te digo, como decís vos, requerirían una puesta en debate y tomar una posición que trascienda los periodos de gobierno, como una verdadera política de Estado. Ahora lo desmuteé ya a Marcelo Zabalaga, que pidió la palabra para contar y reflexionar un poco de la experiencia en Bolivia. Marcelo, adelante. Muchas gracias, Maru. Permítame que tome 4 minutos porque quiero hablar de varios temas muy concentradamente. El primero de ellos tiene que ver con una anécdota. El año 14 estuvimos en una universidad en la ciudad más populosa de Bolivia, que es El Alto. El Alto está a 4.000 metros y está conformada por campesinos altiplánicos, básicamente, que siguen viviendo en el área rural, cultivando, sembrando, produciendo durante unos meses y luego se trasladan a la ciudad para hacer de la economía popular, produciendo piezas de toda naturaleza para vender al mercado. Y en la universidad, el rector me preguntó, yo era presidente del Banco Central, me dijo, díganme, presidente, ¿quién nos está apoyando, quién nos está asesorando para gobernar el país? Y yo le dije, lo más tierno, porque me pareció una pregunta muy ingenua, le dije, ¿quién cree usted? Y me dijo, ¿los venezolanos? Se cortó. Marcelo, te ¿Quién perdimos. nos asesora? Me dijo. Repetí que se cortó. Marcelo, ¿podés volver un poquito para atrás? Porque justo se te cortó el audio. Llegamos hasta la pregunta que te habían hecho sobre la respuesta del alumno, ¿no? ¿Quién nos asesora para gobernar el país, para la política económica? Y puso desde los venezolanos hasta el Fondo Monetario. Y le dije que nadie, que nosotros los bolivianos nos hemos vuelto soberanos para definir nuestra política económica. Y eso le llamó mucho la atención, nadie estuviera detrás de nosotros, porque conceptualmente pensamos que no somos capaces de gobernarnos. Y sin embargo habíamos resuelto el tema que dice Guillermo, la soberanía de política monetaria desde el año 2008. 2 años después de entrar Evo y un poco antes, empezamos a definir una serie de temas para recuperar nuestra política monetaria porque estábamos muy mal después del periodo liberal. Con relación a la explicación a la gente, nos hemos dado cuenta también que efectivamente los bolivianos no entendían qué estaba pasando con la economía. Y surgió la instrucción del presidente y vicepresidente del país de que viajásemos todos los fines de semana a todos los rincones del país, universidades, gremios, sindicatos, para explicar cómo estábamos manejando la economía. Yo la verdad que 3, 4 ciudades o lugares, universidades eran visitadas por el Banco Central, no solo mi persona, sino una serie de otros funcionarios que iban a explicar en qué consistía la nueva política monetaria. Es por eso que hemos tenido preeminencia y hegemonía durante 14 años y nadie se atrevía a contradecir nuestra política monetaria porque era comunicada permanentemente y el Banco Central tenía siquiera 7 eventos diferentes al año para explicar a universitarios, a profesionales, a empresarios. Hemos llegado a explicar a gremios tan peculiares como los masones.
Me invitaron los masones de Santa Cruz a que les explique cómo está funcionando la economía, por qué somos así o asá, qué reglas hemos roto, qué reglas nuevas hemos adoptado. En fin, yo creo que es de vital importancia explicar a la gente cuando uno adopta una política monetaria autónoma, soberana y que funcione. Hemos estado en la Argentina gracias a Guillermo y hemos tratado de explicar en qué consistía, pero la verdad que no hemos estado muchos días, desgraciadamente, ni nos hemos reunido lo suficiente, ni hemos dejado rastro escrito para que el grupo de Guillermo pueda comentar, porque la experiencia boliviana en cuanto a soberanía de política monetaria es muy interesante. Y entrando finalmente al tema que nos ocupa, en cuanto a pensiones, ese tema también lo resolvimos. Yo fui gerente general de una de las administradoras de fondos de pensiones el año 96, 97, y discutimos mucho con el gobierno de esa época, que era absolutamente neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada, cómo se iba a compensar a los trabajadores, porque nosotros tuvimos un sistema de reparto desde los años 50 hasta el 97, cerca de 50 años, con dos hiperinflaciones que nos tiraron al piso los salarios y las pensiones. Y se encontró una fórmula muy interesante. El año 97 estamos relativamente estables y se dijo, vamos a multiplicar por el número de años que ha trabajado la persona, independientemente de lo que acumuló o no acumuló, por los últimos salarios que ha percibido, por los últimos 5 años de salarios que hubiera percibido antes de jubilarse o antes del nuevo sistema de las administradoras de fondos de pensiones que iniciaron en Bolivia en el año 97. Entonces, lo que percibimos los trabajadores, yo estoy también jubilado, es una mezcla de lo que hemos ahorrado en las administradoras de fondos de pensiones y lo que se llamó una compensación de cotizaciones, de tal manera que el Estado asumió que yo había trabajado 22 años en diferentes empresas, había cotizado, y por mucho que mis cotizaciones se hubieran hecho puré, no valieran nada el día de que se me jubiló, si me dijeron, ¿y cuánto ha ganado los últimos 5 años? Vamos a sacar un promedio de los años activos y le vamos a multiplicar por 25 para calcular su pensión, o 22, en fin. De tal manera que nos vimos protegidos los trabajadores, independientemente de los procesos inflacionarios y deflacionarios que hubieron en Bolivia. Y entonces entramos en una etapa de paz, yo les puedo decir, estamos ya 20 años con ese sistema de pensiones, han habido unos ajustes, se puede seguir ajustando, pero 20 años que estamos recibiendo todos los trabajadores, ya debemos ser cerca de 1 millón de personas que recibimos pensiones, y estamos contentos porque la compensación y cotizaciones fue un cálculo bastante justo para todas las personas, más lo que hubiéramos ahorrado en las AFPs. Quiero decirles que existe ya un sistema como el nuestro, que yo no quiero en este momento explicar en detalle porque se va a hacer muy tedioso, pero al mismo tiempo que hemos manejado una soberanía monetaria desde el Banco Central, las AFPs bolivianas han adquirido un sistema de compensaciones con el Tesoro General de la Nación que ha estado permitiendo que la gente reciba pensiones o de jubilación más o menos honorables y justas y redistributivas a la vez. Pero bueno, quiero decirles que ya hay fórmulas que podrían ser explicadas en detalle y puedo desarrollar una presentación para Guillermo, quien les explicaré en un momento que haya más tiempo y más predisposición a ver cosas un poco técnicas. Muchas gracias, Marcelo. Muy claro. Muchas gracias, Marcelo. Impecable. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto, seguramente, Marcelo. Gracias. Guillermo, te voy a hacer la última pregunta porque estamos a 8 minutos de finalizar el formato que hemos dispuesto, que son 2 encuentros de 40 para que vaya más o menos promediando en 1 hora y 20 la actividad. Y te desafío a poder darle respuesta más o menos en 4 minutos.
Así después Tito puede cerrar. Yo te voy a hacer así, cuando te quede poco tiempo. Va a ser un código entre vos y yo. La última pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que las instituciones cumplan las funciones para las cuales fueron hechas? ¿Alguna pista nos tiraste? Si tuviéramos la respuesta, ¿no? Pero esto de la comunidad organizada puede ser una pista para arrancar. Sí, claramente me parece que el tema es que se tienen que abrir, lo que vos dijiste, la comunidad, las instituciones se tienen que abrir a la comunidad. Ahí también, en ese sentido, la reforma constitucional que hizo Bolivia es ejemplar, ¿no? En ese sentido, donde hay un protagonismo de la comunidad que obliga al funcionario, porque la realidad, lamentablemente, es que el funcionario que llega se hace conservador, es un problema estructural. Y si no tiene a la comunidad que lo presiona, en el buen sentido de la palabra, y con los mecanismos inteligentes de eso, la interpretación de la institución, que es como la interpretación de la ley, se vuelve conservadora. Porque muchas veces los funcionarios preservan más la continuidad de su lugar que la audacia interpretativa de la institución que tienen que manejar, que es lo mismo que pasa con los jueces. No interpretan la ley a favor del pueblo, porque quieren vivir cómodos y ellos encima tienen la jubilación privilegiada, ya que hablamos de jubilaciones. Entonces, me parece que una de las cuestiones centrales es que la comunidad tome las instituciones y las instituciones dejen que la comunidad tenga una igualdad de condiciones en la participación. Eso es la comunidad organizada que vos te referís recién. De hecho, el peronismo lo hizo cuando estuvo Perón y demás. Y por ejemplo, ahí nosotros tenemos un debate interesante sobre el tema de la renta básica universal, como una parte donde nosotros decimos que todos estos planes de contención social tienen que transformarse, en lugar de planes individuales, en planes organizados, en comunidad organizada, en cooperativas. O sea, no podemos hacer una entrega de 9 millones de pesos, 10.000 pesos, y que la gente no tenga una contraprestación, una organización social, porque se debilita la densidad nacional si los derechos de contención no tienen una organización política atrás. Y eso también afecta a las instituciones. O sea, no es lo mismo, fíjense, nosotros tiramos la propuesta de organizar los 9 millones del IFE en cooperativas de trabajo. Habría trabajo para hacer de todo tipo. Y hoy se está recibiendo en forma individual. Hay un cambio institucional muy importante. Imagínense qué pasaría en la Argentina si los 9 millones del IFE estarían organizados en 100.000 cooperativas. Habría un poder de movilización y de defensa y de organización donde la potencia nacional sería otra, ¿no? Pero ahí es una limitación institucional. El Ministerio de Desarrollo te la plantea simplemente como una entrega de contención social para que el hombre o la mujer no salga a la calle a romper todo. Por ejemplo, eso es lo primero que habría que hacer para nosotros, es organizar a los excluidos en cooperativa de trabajo en todo el país para resolver los miles de problemas que tenemos en la Argentina de vivienda, ya sabemos. Eso sería un paso concreto, ¿no? A esa pregunta de comunidad organizada, pero no la cuestión individual que termina siendo una forma liberal de circulación de la moneda para contener socialmente, ¿no? Bien. Bueno, te dije que era la última, pero rapidito, quiero compartir simplemente una reflexión de Diego para cerrar. Él dice ¿qué opinamos, brevemente, sobre si podría ser la clave para terminar con lo que quedó inconcluso la Revolución Peronista, la Constitución del 49? Un poco de nostalgia, pero como... Bueno, mira, no hay duda, Perdón. No, quería aclarar. No, lo que yo dije, más que como pregunta, que un poco la clave para solucionar todo esto es finalizar con lo que quedó inconcluso la Revolución Peronista, entre las cuales está la Constitución del 49. Bien. Sí, ahí nosotros ¿qué decimos? Y nos peleamos con algunos compañeros peronistas. Nosotros decimos que Perón primero recuperó la soberanía monetaria.
Fue lo primero que hizo en el Banco Central. O sea, lo primero que hizo Perón es lo mismo que hizo Evo Morales. Agarró la manija de la soberanía monetaria, ni bien ganó, y una vez que desde la soberanía monetaria había cambiado la densidad nacional y las instituciones, recién en el 49, o sea, 3 años después, hizo la reforma constitucional. Pero esa cuestión mágica de que vas a hacer una reforma constitucional, si no está encarnado antes en una fuerza social, termina siendo elegidos los electores por la partidocracia, y perdemos. Entonces la experiencia, no solamente de Perón en el 49, sino lo que hizo Evo, o lo que han hecho otros países, es que desde la soberanía monetaria cambiaron a favor del pueblo la correlación. Cuando vos cambiás la correlación de fuerzas y la felicidad del pueblo a favor, entonces ahí tenés condiciones de hacer una reforma constitucional para avanzar en lo que dice el compañero de terminar una revolución inconclusa. Yo no recuerdo cuándo fue, Marcelo, la reforma constitucional, no fue de entrada, ¿no? En Bolivia. Ahí lo tengo muteado. Ah, bueno. Igualmente, no quiero ser antipática, Bueno, no pero tiempo. estamos a 1 minuto 30 de terminar el encuentro y quería hacerle el pase a Tito para el cierre. Pero Marcelo, ahí te desmuteo si querés decir el dato. La Constitución se la aprobó el año 2009 y habiendo subido al gobierno el 2006. Entonces pasaron 3 años también para poder hacer una nueva Constitución a imagen y semejanza de lo que ya estábamos haciendo en el terreno de la nueva política, nueva supervisión bancaria, todo eso. Muchas gracias, Marcelo. Ahora sí, Tito, te dejo el último minuto Bueno. de cierre. Bien, el cierre va a ser un cierre formal, porque me muero por decir y aportar a lo que acaba de exponer muy bien Guillermo, y justo con el complemento de Marcelo, al que le agradezco profundamente. Les digo que de entre los oyentes, de los participantes, estaban 2 argentinos que los representaron en Bolivia durante el gobierno de Néstor Kirchner, que son Ernesto Filoso y Raquel Barreto. Y digo esto para que lo sepa Marcelo. Pero bueno, yo me tengo que despedir, tengo que agradecer. Quiero dejar instalado de que hay un instrumento que nos está planteando, en este caso Guillermo, que es la conformación de un movimiento que tenga una masa, una crítica social, basada en una realidad concreta que se viene, que son el 90% de los argentinos tienen interés en recuperar esto que estamos hablando. Las herramientas son el Banco Central, todo lo que ya bien explicó ellos. ¿Es el 90% de los argentinos? El cierre. Sí, sí. Bien. Cuando vos me digas. Ya estamos. Bueno, primero, como dije, hagamos un cierre formal, porque nos apura el tiempo. Un agradecimiento profundo a la capacidad de Guillermo para explicar y exponer su pensamiento, su idea y llevarla a cabo, la cual estamos trabajando con otro conjunto de compañeros, y agradecerle a Marcelo su deferencia de explicarnos, así aunque sea muy someramente, la importancia que tuvo el tema del gobierno de Evo en Bolivia en relación a esta temática de banco, emisión, economía, incluso de una sociedad plurinacional. Bien, agradecerles a ellos, agradecerle a cada uno de los que vinieron, que yo los he visto, pero no tuve oportunidad por mis deficiencias técnicas. La computadora tengo que volver a arreglarla. Agradecerte profundamente a vos, al equipo que trabajó esta segunda actividad, a Michu, a Sergio, a Daniel, a la Coca, a todos los que trabajaron codo a codo para poder llegar a esta segunda actividad, que fue muy buena, muy fructífera, y que es un puntapié para la generación, reitero, de este movimiento a que nos viene convocando Guillermo Rotero. Con esa línea que viene de Europa por el Vaticano, que viene de Argentina por, como dijo Sergio, aquel elemento que nos dejó Perón, que es la Constitución del 49, más el proyecto nacional del año 74. Acuérdense que esto es para crecer, que la Constitución es la base, la Constitución del 49 es la base, pero no es definitivo. Se habló mucho de revolución, se habló que vamos a hacer la revolución, y yo les digo que las revoluciones no son permanentes. Bueno, quedamos así, vamos por la tercera actividad, ya en la semana la preparamos, ya tenemos quién va a ser la oradora para la próxima actividad,
y lo comunicaremos en su momento. Así que les agradezco a todos y a trabajar esta propuesta de un movimiento donde el 90% de los argentinos vamos a participar. Gracias. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a los que se reconectaron. En ustedes está el símbolo de la participación de todos los demás. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Queden atentos a los correos que les vayan entrando desde el instituto, porque les vamos a estar invitando a las próximas actividades. Bueno, ha sido un grato momento compartido. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta la próxima. Chao, Maru. Chau, 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 Maru. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, muy amable. Gracias, Marcelo. Chao, cierto. Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Emigio. Chao, Maru, gracias. Guillermo, Marcelo. Chao, Mara. Qué linda estás. Gracias, igual. Gracias. Gracias, Adiós. Emigio. Adiós, Chao. Claudio. Marcelo. Gracias, Tito, muchas gracias. No, gracias a vos, ya te vamos a exprimir. Lo vamos Por a favor, comprar. háganlo con todo gusto. Gracias. Adiós, Amaru, Sergio. Maru, Adiós. subí los videos, así los compagino. Sí, Ahora los ahí bajo está y nuestro los compaginador. subo a un drive. Nuestro editor estrella, que hace Qué magia. bien, qué bien. Excelente. Hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Ahí nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.